Mira, vamos para allá. Como digo, nos quedan esta semana y 4 más. Y se acaban las clases. Se acabará el segundo semestre. Después tendréis una prueba 3 del curso, que espero que la saquéis todos con un 7 para olvidaros de mí. Y nos podremos ir de vacaciones, todos, incluyéndome yo. Y como digo, este año voy a poder hacer todo enero y casi todo febrero. Así que... ¡Ay! ¡Qué ganas!, ¿no? Y entiendo que todos estáis igual, ¿eh? No vamos a empezar. Vale. ¿Qué pasa cuando la demanda es determinista? Pues cuando la demanda es determinista, el problema se simplifica mucho. Ahora bien, yo voy a empezar con la parte más terrible que hay, o la simplificación que hay, que es que, si os fijáis, si toda la demanda es determinista, esto es el tiempo, perdón, y esto es el nivel de inventario. Y vamos a poner un ejemplo, que la demanda determinista es 200 unidades al día. ¿De acuerdo? Y ahora, suponed que el plazo de entrega el tiempo que pasa entre que yo pido y que me llega el producto es 3 días. Y fijaros que esto pueden ser muchos días, pueden ser 2 meses, 3 meses. Imaginaos que compráis algo a China. Bueno, pues si el plazo de entrega es determinista, es de 3 días y siempre pedís, siempre tenéis una demanda de 200 unidades al día, fijaros que no tiene sentido pedir en otro punto que no sea el punto de pedido, ese punto de pedido, igual a 600, que procede de 3 por 200. ¿Todo el mundo está de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Nadie le ha parecido raro lo que he dicho? ¿No? Vale, y ahora, pues como la demanda es determinista, fijaros que el nivel de inventario en el fondo se comporta como una recta si el profe dibujara bien todo esto serían líneas rectas, ¿eh? Con una pendiente, la pendiente de este nivel de inventario es igual a menos la demanda. O sea, este ángulo es igual a menos la demanda. ¿Por qué? Pues porque cada día que pasa tienes 200 menos, 200 menos, 200 menos, 200 menos, 200 menos, 200 menos. ¿Cierto? Y ahora, fijaros que ese gráfico representa una política en la que cada vez que voy a comprar, compro Q unidades. ¿Sí? Y ahora estas Q unidades me duran esta cantidad de tiempo, que es Q dividido entre la demanda. Vale. Q es el tamaño del lote, número de unidades que compro. Y ahora, fijaros que T es fijo y siempre es la misma, porque siempre compro la misma cantidad de unidades. Y siempre compro la misma cantidad de unidades porque si yo me encuentro en una circunstancia que necesito ir a comprar y sé que todo es determinista y que no hay ningún cambio respecto a lo que era en el pasado, no tengo por qué, no tiene sentido que haga algo diferente que en el pasado. Tengo que hacer lo mismo, porque a la misma información tengo que tomar la misma decisión. ¿Sí? Lo que no puede ser es que si me encuentro en un mismo punto y tengo que tomar una decisión, cambie, excepto que supiera que la anterior política fuera mala. Pero si me encuentro en una situación y antes dije que aquello era óptimo, ¿por qué no va a cambiar ahora? ¿Por qué no va a ser óptimo? Lo mismo. ¿Sí? ¿Todo el mundo ha entendido esto hasta ahora?
Porque ahora viene el punto más importante de todo lo que voy a explicar durante la clase de hoy, desde el punto de vista de qué es lo que el 85 o el 90 o el 95% de veces me encuentro con algún alumno que no acaba de entender y tiene un problema. Dime, Javier. Me he confundido en lo que es T igual al Q partido Vale, en... muy bien. T es el tiempo, ¿no? El tiempo que pasa. Claro. Muy bien. Entonces, si yo compro Q, yo qué sé, 2.000 unidades, ¿cuántos días pasan entre vez que voy a comprar y vez que voy a comprar? Pues si consumo 200 unidades al día, 10 días. Ah, ¿Sí? ya. Por tanto, fíjate que T es fijo. Y ahora, si tú te vas a las láminas que yo había puesto antes de aprovisionamiento periódico, periódico y punto de pedido, fijaros que en uno decía que T era fijo y Q era variable, y en el otro decía que Q era fijo y T era variable. ¿Sí? Si te vas aquí, fijaros que lo que estoy diciendo es que Q es fijo, es el mismo Q, siempre el mismo, y la T es variable, o la T es fija y la Q es lo que es variable. Pero en el caso determinista, una vez sabes Q, como todo es determinista, también sabes T, porque son fijos, porque se pueden Yo, transformar el uno en el otro gracias a esta ecuación de aquí. ¿Vale? Que solo es aplicable en el caso determinista. Solo es de hecho, aplicable porque la demanda está aquí y es determinista. Dime. es como un poco parecido incluso a Little, ¿o nada que ver? No, no, ¿No? no, O no. sea, yo digo porque el Q, Sí, o sea, porque de ver el el Q Q es como unidades, aplicable. la T es tiempo y la demanda es unidades por tiempo, sí, pero no es exactamente literal. Claro, bueno, sí. O sea, no es exactamente, y entonces te tengo que decir que no, porque prefiero que no me cometas un error de decir que estás haciendo little, porque no estás haciendo little. ¿De acuerdo? Sí que tienes Ya. razón que hay una parte en común, pero es que aquí no hay ningún momento inventario, porque la Q no es inventario, ¿sí? Que es lo que Yo. hace little. Y aquí no hay inventario. Aún no he entrado en inventario. Q es lo que compro. ¿Sí? Ahora, lo que estaba comentando a vuestro compañero antes de que Javier me hiciera la pregunta era que hay un error típico, muy típico de error de concepción en los alumnos. Por favor, levantad la mano todo el mundo que esté en el aula, porque voy a hacer la foto mientras explico este error. La gente cree que tengo que comprar una cantidad concreta debido a que tengo una demanda concreta. No necesariamente. Por ejemplo, suponed que yo hubiera comprado de Q de 1000 en 1000. Pues, ¿qué pasa si compro Q de 1000 en 1000? Pues lo único que pasa es que tengo que ir a comprar más veces. Por tanto, la T será más pequeña. Esta T nueva será más chiquitina. Justo la mitad de la T anterior. Tendría que Pero ser yo puedo comprar 1000. Dime, José, tendría que ser el tiempo de suministro. el tiempo entre pedidos. Ah, ya. Claro, yo puedo comprar en cantidades más chiquititas y entonces, como compro en cantidades más chiquititas, tengo que ir a comprar más veces, o puedo comprar en cantidades más grandes y cuando compro en cantidades más grandes, pues voy a comprar menos veces. ¿De acuerdo? El tiempo de suministro es el plazo de entrega, es el tiempo que pasa entre que yo pido y que me llega el material, que es esa L que tienes abajo. Álvaro, Benjamín, Carlos, Carola, Diego, Fiorenza, José, Lucas, Maximiliano, Néstor, Pamela y Vicente. Por favor, encender la mano o poner la mano arriba. Muy bien. La clave del problema, y ahora me falta Maximiliano y ya está. La clave del problema y la pregunta que yo os tengo que hacer desde un punto de vista de optimización del problema matemático es, ¿cuál es el mejor Q? ¿Sí? ¿Cuál es el mejor Q? Y para decidir cuál es el mejor Q,
uno tiene que identificar los costos. Vale, ya está. Ya podéis bajar la mano. Tiene que identificar los costos. Tiene que ver qué decisiones influyen a la hora de tomar la decisión de qué Q escoger. Por tanto, vamos a ver los costes que intervienen. Yo voy a tener en cuenta 3 costes. El primer coste es el coste del producto. ¿De acuerdo? El coste por unidad de producto. E inicialmente voy a suponer que es fijo. Y el hecho de que diga que voy a suponer que es fijo quiere decir que no hay rebajas. No me rebajan por comprar mucho. ¿De acuerdo? Por tanto, esto estará en dólares por unidad. Vale. El segundo coste es un resumen de lo que yo llamo costes por pedido. Es un agregado de lo que me vale hacer un pedido. Vale, ¿qué es hacer un pedido? Bueno, pues voy a empezar con el ejemplo que me pasa a mí en mi vida cotidiana, cuando tengo que ir a comprar al Santa Isabel, que es el supermercado que tengo más cerca. Pues me da flojera. ¿Sí? No tengo ganas de levantarme del sofá o del ordenador o de la consola que esté jugando en ese momento. Me molesta. Vale. Eso es lo que yo entiendo por el coste de pedido. Es lo que te vale ir a comprar independientemente del número de unidades que compres. Pagar el camión, pagar el pallet, vaya vacío, vaya lleno, pagar el container, los costes de las llamadas telefónicas, de la coordinación con el cliente, con el vendedor, todo eso son costes por pedido. ¿Vale? Y está en dólares. Por pedido. Y que quede claro, que es lo que voy a apuntar en azul, es independiente de la cantidad que compre. Alguno de vosotros debe de comprar bastante por Internet. Yo es un problema, me gasto mucha plata por Internet. Una de las empresas que se lleva gran parte de mi Fondecit, de mi proyecto de investigación científica, se llama Amazon. Entonces, yo espero a comprar 7 u 8 libros a Amazon de golpe para amortizar estos gastos de pedido. Que no es el número que me aparece en la página web de Amazon, porque el número que me aparece en la página web de Amazon de pedido, una parte es coste de producto, porque son las tasas, los impuestos, etc., etc., aduanas. Benjamín, Amazon no te preocupes con aduanas porque te lo carga él directamente. Antes de que tú hagas el pedido ya te ha cargado el dinero de lo que te va a costar la aduana. Hay otras empresas que no, ¿eh? Por ejemplo, he hecho un pedido y estoy esperando el aduanazo, que es como le llaman, que es cuando te llega el de 20 y pico % de aduanas. Eso sería un coste del producto, no sería un coste de pedido a aduanas. Lo que es un coste de pedido es que Amazon coge esa caja, no esta es una cosa que compré ayer, y dependiendo del tamaño, te cobra el shipping, vaya la caja vacía o vaya llena. Esos son los costes por pedido. ¿De acuerdo? Vale, y ahora, vamos al último punto de los costes que tenemos. Es lo que yo llamo los costes de inventario. Es el agregado de todo lo que me vale tener cosas en mi casa. ¿De acuerdo? Y eso vale dinero.
¿Vale dinero? Pues porque si no, lo que haría sería decir que vas una vez al supermercado y compras infinito. En las empresas, el coste de inventariado normalmente está asociado a lo que vale tener dinero parado en el almacén. La semana pasada estoy hablando con un excompañero vuestro que se ha montado un emprendimiento tecnológico y estábamos hablando y le decía, pero es que este concepto concreto de aquí la gente, mis alumnos no lo entienden. Y me decía, mire, yo tengo 70 palos parados en material en el almacén. ¿Usted se imagina la cantidad de cosas que podría hacer si esos 70 palos, en vez de tenerlos en el almacén, los tuviera en mi bolsillo? Eso es coste de inventario. Y él tiene que tener esos 70 palos en el almacén porque es material. Si no lo tiene, no lo vende. Y él me reconoció que comparativamente con otras empresas, él no tiene muchas cosas. Porque está empezando y ha conseguido intentar eliminar la mayor cantidad de material que tiene en el almacén. O no es que lo tenga en el almacén, es que se lo ha dado ya al cliente, pero el cliente aún no le ha pagado. Vale, esos son todo costes de inventarios. Está en dólares por unidad y por tiempo. ¿De acuerdo? El coste por pedido lo vamos a considerar como algo, un precio, que se multiplica por el número de pedidos. Y es proporcional, inversamente proporcional, proporcional al número de pedidos. En el caso de los costes de inventario, lo que vamos a suponer es que es proporcional al inventario medio. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cuál es el inventario medio de este dibujito? Bueno, pues miremos, el Q vale 2000, a veces vale 1999, a veces vale 1998, a veces vale 2, a veces vale 1, a veces vale 0. En promedio, ¿cuánto vale? Bueno, pues si os pensáis, es la altura dividido entre 2. Q medios. La cara en medio. Porque es un triángulo, por tanto, lo que podríais hacer es, en promedio, la parte que está por encima de la media aquí es justo la parte que está por debajo, que aquí está vacío. ¿De acuerdo? Por tanto, el inventario medio es, en este problema concreto, Q medios. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues vamos a analizar todos estos costes que hay aquí. El coste, que depende del tamaño del lote. Coste anual. Dependiente del tamaño del lote. Pues el coste anual, que depende del tamaño del lote, es el precio de comprar una unidad multiplicado por la demanda durante un año, más el precio de un pedido multiplicado por el número de pedidos más el precio del inventario multiplicado por el inventario medio. ¿De acuerdo? Disculpe, Y ahora, profe, ¿podría dime, retroceder un slide solo un segundo? dime. Es que acá usted dice que es el medio, acá ahí en la esquinita dice Sí, medio. proporcional al inventario medio. Sí, exactamente. Y he dicho que el inventario medio, en este caso concreto, mirando la figura, es Q partido entre 2. Ya. ¿Sí?
Así 2 que sí, porque... pues porque es un triángulo y entonces lo que dices es que sería altura partido entre 2 para ya ahí me calcular quedó claro. el promedio, ¿sabes? Porque es un triángulo. Sería base por Ya, altura multiplicado entre 2, pero la base es un año para todos, porque lo que ya, estás haciendo perfecto. es sumar muchos triángulos. Entonces la base te la puedes cargar, es altura dividido entre 2. Ese es el valor promedio que hay. Fíjate que a la izquierda, en el eje Y, lo que pones es el nivel de inventario. Por tanto, el nivel de inventario promedio es la mitad del tamaño del lote. ¿De acuerdo? Ya, muchas gracias. De nada. José, tienes la mano levantada todavía. Vale, ahora, al precio de comprar una unidad, yo le llamo A. A la demanda del año le llamo lambda. Y estos son datos, es un dato. Al precio de hacer un pedido le llamo K. Y ahora, para ver cuántos pedidos hago, que esto es N, a esto le llamo N, pero lo voy a apuntar aquí porque generalmente en la fórmula no voy a utilizar N. Y esto sí que es variable, esto es variable. Tengo que pensar un poquito, tengo que mirarme aquí y decir, bueno, imaginaros que la demanda fuera de 200 unidades al día. ¿Cuánto es la demanda de un año? Pues 200 multiplicado por el número de días que tiene el año. ¿De acuerdo? Para simplificar y para hacer números redondos, dejadme de pensar que sea 100.000. ¿De acuerdo? Es simplemente para hacer números redondos y que puedas dividir rápido. ¿Sí? Entonces, si mi demanda es 100.000 y yo compro 10.000 cada vez que voy a comprar, por tanto, que la Q es 10.000, ¿cuántos pedidos hago en un año? Pues 100.000 dividido entre 10.000, 10. Y si mi demanda es 100.000 y compro de 2.000 en 2.000, como aparece aquí, pues voy a comprar 100.000 dividido entre 2.000, 50. Por tanto, fijaros que como regla general, si la lambda es la demanda de un año, para obtener el número de veces que voy a comprar, tengo que hacer esto. ¿De acuerdo? Y ahora, para determinar el precio de inventario, Profe, ¿podría repetir eso de nuevo? sí, mira, lambda es la demanda anual. Q es el cuánto compro cada vez que compro. Entonces, ¿cuántas veces voy a comprar en un año? Pues la demanda anual dividido entre cuánto compro cada vez que compro. ¿Sí? Por ejemplo, yo bebo algo así como 300 cervezas al cabo de un año y compro en cajas de 24. ¿Cuántas veces voy a comprar en un año? Ah, ya. 300 dividido entre 24, Ya, perfecto. que sale aproximadamente 12. ¿Por qué? Porque yo aproximadamente compro una caja de cervezas de 24 cada año, cada mes. ¿De acuerdo? Y Ya. eso es Y casi clavado. ese Q, Es ese el Q, número, lo que que es yo te cuánto estoy... compro cada vez, Es la variable. el mismo es... Ah, la misma. Claro, porque dadas las condiciones del problema, yo voy a comprar lo mismo. O sea, si no me cambias algo por azar, yo cada vez que vaya a comprar voy a comprar lo mismo. Ya. ¿Por qué? Pues porque no hay información nueva. Entonces, si tu decisión óptima es comprar de 24 en 24, el hecho de que la siguiente vez que vaya a comprar, si no hay ningún cambio, voy a volver a comprar 24. ¿Sí? Otra cosa es que el mes que viene vaya a comprar y mi proveedor me diga, mira, te voy a hacer un descuento de un 15% si me compras más. Entonces a lo mejor me planteo comprar 48, pero si me cobra exactamente lo mismo, yo consumo exactamente lo mismo, tengo el mismo espacio en el almacén y todo es exactamente igual, pues yo compraré 24 otra vez. ¿De acuerdo? No Ya, tiene perfecto. sentido que cambie la política. Muy bien. El precio del inventario es un dato. Y ahora el inventario medio he dicho que era Q medios. ¿Sí? Así que mi fórmula es la siguiente. El coste de K es igual a A por la demanda más K
por la demanda dividido entre Q más H de Q medios. Y esta es la función de costo que tengo. Y con cuidado, porque yo generalmente os recomiendo, es lo que yo hago, esto lo pongo a nivel anual y la demanda la pongo a nivel anual y la H la pongo a nivel anual. ¿De acuerdo? Que quede claro, porque si lo pongo a nivel mensual, pues tengo que poner el valor a nivel mensual. ¿Sí? Y ahora, la teoría matemática clásica dice que lo que tienes que hacer es, para obtener el mínimo de esta función, se deriva, es igual a 0, y ahora esta derivada, en teoría la sabéis hacer, en el primer término no aparece Q, la variable, por tanto se va. En el segundo término, el denominador al cuadrado, la derivada del numerador por el denominador, más menos la derivada del denominador por el numerador. Y esta es una derivada que me encanta, esa se ve fácil. Y ahora cojo esto, aíslo y me sale esto. ¿De acuerdo? Y aquí tengo el tamaño del lote óptimo. Muy bien. Un par de aclaraciones. A este tamaño del lote óptimo se le llama la fórmula EOQ o la fórmula de Harris-Wilson. Y tiene bastante intríngulis esta fórmula, por tanto voy a perder 5 minutitos para hablar de ella y para intentar explicarla. Preguntas. ¿No? Todo el mundo ha visto esta deducción. Yo entiendo que sabéis derivar. Si no sabéis derivar, ¿Profe? un segundito, Edmundo, y Vale. déjamelo de la derivada. Si no sabéis derivar, os pueden pedir una derivada en la prueba 3. Por tanto, id a matemática o a derive o al programa que os parezca que derive por vosotros. Porque he pedido derivadas con anterioridad. No más difíciles que esta, pero derivadas. Edmundo. ¿De qué me sirve saber el A, que sería el precio, si no está en la fórmula? Vale, porque después la semana que viene, cuando haga alternativas, lo que voy a hacer es que A sea así. Ah, ya. Por Porque estamos en ejemplo. el supuesto que es fijo, ¿no? Claro, entonces si es fijo, ¿cuánto compras en un año? Pues lo que necesitas en el año, ¿no? Ya. Pero si no Y fuera por eso es fijo y una dependiera constante. de... Del tamaño del lote, entonces cambiaría. Ya. Vale. Gracias, profe. Que eso es una de las cosas que quiero comentar. Y te agradezco mucho que lo hagas porque yo siempre lo digo, los alumnos mejoran las clases. Los profes llegamos a donde llegamos. Si tal cual está la fórmula, si el precio de lo que compras es unitario y no importa la cantidad que compres cada vez, pues es una constante, no se optimiza y se puede eliminar. Y por tanto, esto desaparece. Y es lo que sucede con la derivada. Ahora bien, esta fórmula de aquí tiene mucha información introducida. Y por tanto, yo voy a intentar explicarlo con detalle. ¿Vale? Primer punto. Si crece K, que quiere decir que cuesta más caro hacer un pedido, Q tiende a crecer, o Q crece. ¿De acuerdo? Está claro, ¿no? Porque la K está aquí arriba, por tanto, si hacéis la K más grande, bueno, da igual, ya está. Ya me está dando... Si K crece, Q crece automáticamente. ¿Qué significa esto? Esto es una lección del comercio electrónico. Si vosotros ofrecéis envío gratuito,
Si bajáis el valor de K, lo que vais a hacer es que los clientes pidan con mayor frecuencia, porque pedirán menos cada vez. ¿De acuerdo? Lo cual os puede resultar útil, porque lo que queréis es que el cliente esté, bueno, que sea fiel a vosotros. Establecer una fidelidad con el cliente. Nicolás dice, esta fórmula para este caso en concreto, no, sí, para lo que yo he puesto con las hipótesis que yo he puesto. Cuando vaya eliminando, iré eliminando hipótesis de aquí, como le he explicado a vuestro compañero, y cuando vaya eliminando hipótesis, pues irá cambiando el modelo. ¿Vale? Por ejemplo, lo primero que voy a hacer es eliminar el hecho de que el inventario sea Q-medios. Voy a hacer otro inventario. Y después voy a cambiar lo de que el precio sea constante, independiente del tamaño del lote. Y después voy a cambiar que solamente sea un producto, que sean varios productos. Por tanto, Nicolás Gonzalo esto irá cambiando según vayamos viendo otros modelos. ¿Vale? De la misma manera, el segundo punto es que si aumenta la demanda, ¿qué quiere decir la D? El tamaño del lote crece. Pero no en la misma dimensión. O sea, si tu empresa tendía a comprar o tenía una demanda de 1000 unidades al mes y ahora de golpe y porrazo la demanda pasa a ser 2000, fijaros que el tamaño del lote, el tamaño con el que tú compras, no tiene que ser el doble. Lo que tendrías aquí sería 2 por el valor antiguo. Aquí tendrías 2 por el valor antiguo. Por tanto, el 2 lo puedes sacar como raíz de 2 por raíz de todo lo que había antes. Por tanto, el hecho de incrementar la demanda genera un incremento también en la Q, pero no el mismo. ¿De acuerdo? Y eso es importante porque la gente se despista y compra así a la babalá y dice, ahora vendo el triple, pues compro el triple. No. Lo que vas a hacer es ir a comprar más veces. Y comprar no un poco más, raíz de 3 más, pero no el triple. ¿De acuerdo? Y esto es importante porque uno tiene que tener una visión que el hecho de que le crezca la demanda no tiene que transformarlo en voy a comprar las mismas veces más cantidad, lo tengo que transformar en que compro cada vez más y voy a comprar más veces. Tengo que dividir los dos costes, porque en esta función hay dos costes importantes y relevantes. Este de aquí y este de aquí. Y hay que tener en cuenta los dos, no uno, los dos. ¿De acuerdo? Si lo que haces es triplicar el coste, el triplicar el volumen porque tienes el triple de demanda, lo que estás intentando es reducir costes de aquí, manteniéndolos iguales, pero fíjate que aquí esto va a ser el triple, por tanto, se va a triplicar el coste de inventario. ¿De acuerdo? Exactamente, Nicolás, lo que tú dices. Si aumentas la demanda, el tamaño del lote también aumenta, pero no en la misma proporción, no en la misma dimensión. Aumenta un poco menos. Aumenta menos que proporcionalmente, aumenta en una raíz cuadrada. Por eso la fórmula de ahí. Esto no es lineal, este modelo no es lineal. Dime, Javier. Profe, Q era el tamaño del lote y K Exacto. era... ¿Y qué era K? K cuesta más caro hacer un pedido, el precio de hacer cada pedido. Ah, ya. ¿Sí? Y ahora, el tercer punto es la H. Si aumenta el precio de inventariar, Sí, profe, parece que en el segundo punto debería decir si aumenta la demanda, el tamaño del lote crece, pero no en la misma dimensión, ¿o no? pero no en la misma dimensión. Tienes toda la razón. Sí, tienes toda la razón, Nicolás y Fiorenza. Es que yo a veces no lo veo. Tenéis que pensar que esto de tener... Tengo una pantalla ahí, vosotros, otra pantalla aquí, esta pantalla acá, y yo no soy Matrix, no tengo superpoderes, no puedo mover las cosas con las manos y a veces me equivoco, lo siento. A ver, si aumenta el precio de inventariar, o sea, si H crece,
fijaros que el tamaño del lote disminuye, lo cual es lógico. ¿Vale? Si H crece, pues me cuesta más tener las cosas en casa. Por ejemplo, tengo una casa más pequeña, por tanto el espacio es más caro. O si ahora resulta que las cosas que tengo son más caras, pues lo que hace es que la H crece y por tanto la Q disminuye. ¿Vale? Lo que no parece que modifique es el precio. Pero yo ya he comentado ahora que sí que hay algún tipo de modificación y está aquí. Esto. Esta H generalmente está asociada al precio de los productos. En realidad, APIX, que es una asociación americana de producción industrial, dice que la H que él recomienda la calcula de la siguiente manera. Una I multiplicada por A. Y esta I, este valor de aquí, depende de muchas cosas. Y ellos recomiendan que sea entre un 20% y un 80% anual. Alguien me dirá, pero profe, ¿qué diferencia entre un 20 y un 80%? ¿Qué utilizo como diferencia? Es muy fácil. Si el producto es un producto muy estable a lo largo del tiempo, con muy poco riesgo de que se vuelva obsoleto, se recomienda una I baja. Por ejemplo, el cobre. ¿Sí? Si el producto es un producto de alta tecnología, con una gran posibilidad de obsolescencia, o con un valor requerido alto, entonces se recomienda que la I sea muy alta, como un 80%, por ejemplo, celulares. Entre el 20 y el 80% te dejan escoger. Debe de ser dependiendo de cómo tú creas que tienes que evaluar el modelo. ¿De acuerdo? Son recomendaciones que se dan. Fijaros que ahora, en el momento en que yo sustituyo esa I por A, por el precio del producto, en la fórmula, sucede lo que uno esperaría. ¿Sí? Que si, y ahora, si no os importa, me vais a dejar hacer una copia para que pueda hacer una explicación completa y que después la podáis ver entera. Que es el 4, el punto 4. El cuarto punto. Si es grande, por tanto tenéis un riesgo con esos productos porque son productos que os los podéis comer en las manos, el tamaño del lote es pequeño. Y de la misma manera, el quinto punto, si A es grande, si vuestro producto vale muchísima plata, es un producto caro, entonces el tamaño del lote tiende a decrecer. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una cosa para evitar problemas. El control de esta semana lo haremos la semana que viene. ¿De acuerdo? Así elimino ese estrés. Voy a acabar de explicar un punto, me he enrollado más de lo que pensaba, y después voy a contestar dudas para la prueba. La semana que viene haremos el control que toque. ¿Vale? A lo mejor hacemos 2 controles o una semana que no pensaba hacer control, pues haré control. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Más tranquilo todo el mundo por lo de los controles, que nadie se ponga nervioso. Ahora empieza a irse la gente del aula porque ya está, ya se ha acabado la clase. Manuel, dime. Sí, profe, que no me queda muy claro qué era el I. La I es una tasa. Es como el precio del dinero. En realidad esta I es una relación
entre el precio de un producto y cuánto cuesta inventariarlo. ¿De acuerdo? Y esta relación es algo que es un agregado de todas las cosas que cuestan o que están asociadas a el valor de inventariar, que es el coste de los almacenes, el coste de mantener la temperatura correcta del producto, lo que nos cuesta el hecho de que nos lo roben, el hecho de que puede ser que después de tenerlo inventariado no lo podamos vender, lo que me vale a mí el dinero que tengo ahí, porque normalmente las grandes empresas compran a crédito, todas estas cosas. Y todo eso generalmente se mete en una coctelera, se mezcla y sale ese valor, que en países desarrollados se recomienda que sea un valor entre un 20 y un 80%. Y cuando me refiero a países desarrollados es Estados Unidos, y Europa, y Japón. Aquí en Chile posiblemente la I se utiliza un poco más alta. O esa es la experiencia que tengo yo. Dime. ¿Y el A qué vendría siendo? El precio de compra, el precio de adquisición, lo que vale el producto. Precio de comprar una unidad. ¿Vale? Por eso es una relación proporcional de lo que me vale comprar una unidad y de lo que me vale inventariarla. Álvaro. Perdón, profe, activé sin querer. Vale. Sí, Diego, mañana hay un control de entrega para casa, que es el control de procesos, que envié por correo la semana pasada, creo, el miércoles de la semana pasada. Profe, y ¿Sí? si el K aumenta también disminuye el número de pedidos, ¿cierto? Claro, porque fíjate, no, si K aumenta, disminuye el número de pedidos, porque recordad que el número de pedidos, que es la N, el número de pedidos, es la demanda dividida entre Q. Por tanto, si K aumenta, Q aumenta, como cuesta en el denominador aumenta, el número de pedidos baja, porque cada vez que compre, compraré más unidades. Ya. ¿Sí? También voy a poner otro valor porque que yo a veces lo pido y alguna vez alguno de los alumnos se ha quedado como bloqueado, así que para evitar bloqueos. A veces nos referimos a T, que es el tiempo entre pedidos. Y T es la inversa de N. ¿De acuerdo? Esto es periodo y frecuencia. Y como yo siempre me confundo de cuál es periodo y cuál es frecuencia, y además el semestre pasado metí la pata en plan a saco, no voy a decir cuál es periodo y cuál es frecuencia y ya está. Pero fijaros que es lo mismo que en la física. En física os he explicado un periodo y frecuencia, ¿no? Pues aquí es exactamente lo mismo. Creo que la frecuencia es el número de veces que se repite algo, por tanto la n, y el periodo es el tiempo que pasa entre cada vez que hay una repetición. Por lo tanto es la t. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? José, sigues con la mano levantada del principio del descanso. Benjamín, creo que es eso. Yo no lo voy a meter, no meto la mano en el fuego porque generalmente yo tengo dislexia, os lo he dicho muchas veces, confundo palabras. Pero es el mismo concepto, porque en el fondo esto es un fenómeno repetitivo, es como una sinoidal. Lo que pasa es que en vez de verse como una sinoidal, se ve como unos triángulos. Pero son unos triángulos que se repiten en el tiempo. ¿Sí? Vale. Queda otro concepto, y ya está. Y después nos ponemos con la pregunta que tenía Javier y con las preguntas que queráis de la prueba. Y queda otro concepto importante, que es que, como ha dicho algún compañero antes, esta parte, en este modelo concreto, es una constante. ¿Sí? Como esto es una constante, las constantes no se optimizan, no se pueden optimizar. O sea, a ver, sí se pueden optimizar en el sentido de que alguien me podría decir, profe, lo que tengo que hacer es negociar para que me den un mejor precio. De acuerdo, pero a nivel de modelo, el precio es el precio. ¿Sí? Ahora, cuando tienes el precio, en el modelo matemático resultante, que es básicamente una función que se deriva y es igual a 0,
A estos costes de aquí se les conoce como costes relevantes o costes optimizables. Y en muchísimos ejercicios se pide solamente estos dos costes. Y se pide solamente estos dos costes por un motivo simple, que es que resulta que a veces el valor de la A por la demanda es muy alto y como es muy alto, pues tapa todo el resto de costes. Y hacen que parezcan chiquititos los costes de la derecha. Entonces, cuando te piden los costes relevantes, solamente tienes que contestar la suma de estos dos valores, de este de aquí y de este de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas? José Naray Rebolledo, por favor, baja la mano. Se ha dormido. Podría volver un segundo, una slide más atrás que esto. ¿Está? Recordad que yo subo todas las láminas, todas, absolutamente todas las láminas os las subo. O sea, lo único que tienes que hacer es mirarla. Y el vídeo también. La clase de hoy ha sido densa, teóricamente densa. No he puesto ningún número. El semestre pasado opté por poner los vídeos de teoría aparte y explicar solamente ejercicios en clase de teoría de inventarios. Esta vez no lo voy a hacer porque hubo quejas de que lo que hacía era obligar a la gente a ver demasiados vídeos fuera de horas. Entonces, como no tengo ganas de eso, si alguien los quiere ver, que me los pida, yo le daré el enlace exacto a esa zona de vídeos que están en YouTube, por si quiere ver solamente el vídeo de teoría o solamente el vídeo de ejercicios. ¿De acuerdo? Pero yo en clase voy a explicar lo que toca de la clase porque parece que hay algunos que se sienten muy enfadados. Y mi objetivo Profe, es adaptarme a lo que vosotros queráis. Dime, Javier. ¿podría volver al punto 5? Si A es Que como que grande, por ahí me perdí entre el punto 4 y el punto 5, como que me anduve perdiendo un poco. mira, tienes aquí esta fórmula de aquí, ¿de acuerdo? Fíjate que lo que haría sería sustituir esta fórmula de aquí a aquí. ¿Sí? Por tanto, pasan dos cosas. Que la I, que está asociada normalmente a los tipos de interés, a las cosas que nos vale tener el producto. Por ejemplo, I está muy asociado a el valor del dinero y a la inflación. Porque yo mientras tengo un producto en mi casa, pues yo he pagado un precio, por inflación va valiendo menos ese producto. Ese dinero cambia de valor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjate que en las economías en las cuales la I es muy alta, que son economías inestables, y nuestros vecinos del lado atlántico acostumbran a ser famosos por tener una economía muy inestable, la I crece. Al crecer la I, ¿qué sucede? Que la Q baja. ¿Sí? Por tanto, Claro. fíjate que los países que tienen economías muy estables y por tanto tienen IS más pequeñas porque el precio del dinero es más estable a lo largo del tiempo, lo que sucede es que acostumbran a tener Qs más grandes. Por tanto, eso tiende a tener empresas más grandes. Porque para tener Qs más grandes lo que tienes que tener es mayores volúmenes. ¿Sí? Y eso tiende a megaempresas. Sin embargo, cuando la I es muy grande, eso tiende a que la Q sea muy chiquitita. Entonces, la Q muy chiquitita quiere decir negocios locales, negocios muy chiquitines, trapicheo y cachureo pequeñito. ¿Por qué? Porque el dinero que se necesita para hacer una cosa muy grande no está disponible porque los precios de los intereses por los productos de las inversiones son muy altos. ¿De acuerdo? Por tanto, fíjate que la I lo que nos está diciendo es que nos hace un control de los tamaños de lote óptimos, dependiendo de nuestra economía y del tipo de producto que haya. ¿Vale? Ahora, con la A pasa exactamente lo mismo. Si yo te digo qué inventario tienes de bolígrafos, seguramente tienes muchos bolígrafos en casa. No sé tú, yo me los compro en España y me los compro de 20 en 20. ¿Por qué? Pues porque el precio de pedido, la K, es muy alto y entonces hago pedidos muy grandes para compensarlos. ¿Sí? Ahora bien, plumas, todo el mundo sabe que es una pluma, es lo que es como un lápiz pasta antiguo. Las plumas son muy caras, por tanto la gente tiende a tener pocas plumas.
¿Por qué? Porque la A es muy alta, al ser la A es muy grande, la Q tiende a ser muy chiquitita. En una empresa pasa lo mismo. O sea, si tú tienes un reactivo para tus productos químicos y ese reactivo es agua oxigenada, vas a comprar grandes cantidades porque es muy barato. Sin embargo, si el reactivo es oro refinado, lo vas a ir comprando a cuentagotas porque vale mucha plata. ¿Sí? Y eso es lo que está diciéndote el modelo. O sea, lo que es importante cuando uno analiza un modelo matemático es que el modelo matemático tenga sentido. Si un modelo matemático no tiene sentido, ese modelo matemático vale, utilizando un término que me dijo una vez un alumno vuestro en una prueba, vale callampa. ¿Sí? Y sé que eso es un término despectivo. Pero hace 2 semanas fui a comprar y me pidieron que por 50 gramos de callampa me pidieron 3.500 pesos. Así que no vale callampa. Está bien cara. ¿Dudas? ¿No? ¿Ha quedado claro todo esto? Preguntas sobre la prueba. Aquí tenéis más cosas, pero esto yo prefiero explicarlo antes de poneros estas láminas y ponerme a hablar. Y después, la semana que viene, empezaremos por aquí. ¿Vale? Veremos otro modelo, que si os fijáis la curva es diferente. ¿Vale? Muy bien. Preguntas de la prueba. ¿Alguien quiere preguntar algo de la prueba? Yo tengo un par de preguntas en 2 ejercicios en específico de la guía 4. De acuerdo. Pues lo que voy a hacer, si no os importa, es abrir la guía 4 para poderos hacerla, para poderlo mirar. Otra de las cosas terribles que tiene la crisis, o esto de estar encerrados, es que me ha salido un poco de dolor en esta parte. Entonces estoy intentando utilizar lo mínimo los teclados, digo, el mouse. Y eso implica que he perdido costumbre de navegar utilizando el mouse. Ahora intento navegar todo lo posible con el ratón, digo, con el teclado. Así que perdonadme la ineficiencia. Vale, pregunta número 1. ¿Qué pregunta era, Javier? Tengo dudas en la pregunta 30, en la última. Vale, a ver, la 30 es un ejercicio que salió en el examen final. Y este es un buen ejercicio para ver si realmente entendéis la fórmula de Little. O sea, yo recomiendo personalmente que hagáis todos. Hay 2 ejercicios de fórmula de Little con una universidad muy prestigiosa. Y yo recomiendo que hagáis ambos. ¿De acuerdo? Y ahora dice, ¿cuántos académicos abandonan la universidad cada año? ¿Cuál es la probabilidad que una nueva contratación a nivel de asistente en la universidad se convierta en académico titular? ¿Sí? Ya la parte que me cuesta es la de la probabilidad. Vale. Yo voy a intentar explicar el enfoque general para no contestar exactamente lo tuyo, y después del enfoque general me dices si te he contestado la pregunta o no te he contestado la pregunta, ¿de acuerdo? Lo digo para no sesgar la explicación al resto de tus compañeros. Quiero que tengan una explicación completa. Por tanto, siento haberte recortado, pero es para intentar evitar el sesgo. ¿Sí? Y que sea un ejemplo que sirva para todo el mundo, no solamente para ti. Después, si no contesta tu comentario, lo hablamos. Vale. Lo que dice este enunciado es algo parecido a esto. La gente entra como asistente, pasa un tenure, un tiempo de tenure, y dependiendo del tiempo de tenure, se va, lo echan, lo despiden, o se contrata como asociado. ¿De acuerdo? Y ahora, al cabo de unos años como asociado, puede pasar a titular. ¿Sí? Vale. La gracia de este ejercicio es que esto es la vía de ascenso por la universidad, pero hay gente como yo que se va de otra universidad y entra directamente como asociado, o gente que se va de la universidad y entra directamente como titular.
¿De acuerdo? Vale. Esto pasa en las empresas también. Hay gente que va escalando posiciones y es gente de toda la vida de la empresa y hay gente que pues un headhunter le viene y lo contrata. En la universidad pasa algo parecido. En Chile con más frecuencia que en Europa o en Estados Unidos. O sea, Chile es el único país en el cual a mí me han llamado un headhunter para ofrecerme trabajo a otra universidad. Nunca me había pasado. En España jamás. Y en Estados Unidos entiendo que tampoco es muy frecuente. ¿Vale? Entonces, fijaros que debido a que todo lo que entra es igual a todo lo que sale, del porcentaje de gente que sale por esta vía respecto al porcentaje de gente que sale por esta vía, se puede encontrar el porcentaje de gente que pasa a asociado. ¿De acuerdo? Y eso se determine con una fórmula, aquí, la gente que sale de asociado, aquí hay una fórmula de Likert. ¿De acuerdo? Aquí vuelve a haber otra fórmula de Little. Y alguien me dirá, ¿este camino hace que todos los asociados pasen a titulares? No, hay gente pues que se jubila. Y hay gente que se jubila. ¿Sí? Y de la misma manera que hay gente que entra de asociado, un número de asociados que hay por ahí, un tiempo medio que están, la gente que se jubila, la gente que sale de titular, fijaros que de aquí podemos volver a encontrar otro porcentaje de gente que pasa a titular. ¿De acuerdo? Y ahora que tenemos en cuenta ese porcentaje de gente que pasa de asociado, digo, de asistente a asociado y el porcentaje de gente que pasa de asociado a titular, podemos contestar la pregunta que hacía el enunciado. ¿Y cuál era la pregunta que hacía el enunciado? La pregunta que hacía el enunciado es ¿cuál es la probabilidad que una nueva contratación a nivel de asistente se convierta en académico titular? Y la primera pregunta es ¿cuántos académicos abandonan la universidad cada año? Pues los que entran cada año. ¿Vale? Entradas es igual a salida. Pero el porcentaje de asistentes que entran, que acaban siendo o acaban pasando a titular, fijaros que se puede determinar a través de la gente que pasa por este caminito y que pasa por este caminito. ¿Sí? Por tanto, si por ejemplo el 50% pasa de asistente a asociado y solo el 25% pasa de asociado a titular, fijaros que en realidad la gente que hace todo el camino es gente que supera con éxito este 50% y gente que supera con éxito este 25%. Y esto es solo un 12,5% del total. ¿De acuerdo? Muy bien. En cada uno de estos pasos hay una fórmula de Little y entradas igual a salidas. Y ahora tengo que dejarlos claro eso porque puede ser que alguno de vosotros le cree confusiones terribles en algún momento. La prueba presupone todo la mecánica o las herramientas, el toolbox, para usar y abusar, porque abusar significa usar repetidamente algo, ¿sí? Para abusar de la fórmula de Little. Y eso significa proporciones, reglas de 3, probabilidad y abusar de entradas si es igual a salidas. ¿De acuerdo? Por tanto, no esperéis la fórmula de Little o un ejercicio de fórmula de Little en que digas, mira, yo tengo que hacer I es igual a R por T y listos. Voy a buscar la I, voy a buscar la R y voy a buscar la T. En muchas ocasiones, alguno de estos componentes os sirven para hacer un cálculo o salen de un cálculo.
¿De acuerdo? Muy bien. Javier, no sé si he contestado tu pregunta. Si no he contestado tu pregunta, ahora es cuando me la tienes que hacer. He intentado explicar el procedimiento de la manera más Sí, o más sea que general. sí, no. Me Sí, no, pasa a ver. que entiendo lo que usted hizo y en el fondo a llegar a esta probabilidad. Pero lo que me pasa es que no me dan los números. Ah, eso es muy Eh, diferente. Si no te dan los números, entonces entonces te recomiendo, me pregunto si es que la pauta no tendrá quizá un error podría ser. en Nunca he dicho que la en ese pauta tenga un que error. ese 4,75. No lo sé. Eso sí que creo que es mejor que me lo envíes con un correo electrónico. Pero si te fijas aquí, lo que te está diciendo es que la tasa de asistente asociado es de un 37%, ¿no? Sí, Y la tasa de asociada titular es este 37,5%, ¿no? A mí me da la sensación que el que debe estar mal es este. ¿Vale? Puede ser, pero este 4,75 saldrían de 37,5 multiplicado por 37,5 y eso es algo así como un 10%, no un 4,75%. Por tanto, puede ser que ese número, ese un 37,5 que hay aquí, esté mal o que este número de aquí esté mal. Podría ser. Envíamelo y lo miro. Te miro exactamente, te repaso los números. Porque ese es un problema de números, entonces no ya. creo que sea terriblemente conveniente ahora mirarlo. Creo que es un problema de números. Pero me Ya, perfecto. extraña que coincidan los dos números. Tendría que mirarlo con la calculadora y para hacer eso prefiero mirarlo en otro momento. Más Ya. preguntas. Bueno, y otra cosa, aprovechando el vuelo, nosotros, es que me pasa que, de hecho, en problemas como este, donde uno tiene que hacer como un mini diagrama o como para ordenarse la cabeza, uno podría responder en una hoja y subir una imagen de esa hoja al Excel. No, tú haz todo lo que quieras en una hoja y después se ordena en el Excel la respuesta que tú quieras. Pero no me pongas una imagen en el Excel. No me Ya. pongas una imagen en el Excel por motivos muy simples. Nadie me asegura que después eso vaya a ser legible o fácilmente legible. Por O tanto, no sé, por ejemplo, hacer este diagrama pintando casillas, por ejemplo, en el Excel, haz lo que algo por quieras, el pero en el estilo. Excel. Yo te recomiendo que lo hagas en papel y después escribas las operaciones, las ordenes en el Excel. Pero en el Excel, por favor. ¿Por qué? Pues porque es el menos malo. Porque si no, cada uno haría lo que quiera. Y sabes que es así. Si yo te dejo hacer una foto y subir un archivo, dentro de poco, alguno hará una foto, otro me enviará un papel y el tercero dirá, no, pero es que yo lo tengo. Que eso me ha pasado más de una vez. Mes y medio después de la prueba, profe, no entiendo por qué me subió el archivo en blanco. Yo lo tengo. ¿Puede corregirme el archivo que tengo desde hace un mes y medio en mi casa? Entonces, intentad hacerlo en papel. Hasta luego, Benjamín. Intentad hacerlo en papel. ¿De acuerdo? Digo en papel, en el Excel. ¿Que yo lo haría en un papel y después lo pasaría al Excel? Totalmente de acuerdo. Pero hazlo en papel. Digo, hazlo en el Excel. Ya. Bueno, y la otra pregunta que tengo es con respecto a la 24 de esta misma guía. A ver. Vale, ¿qué problema tienes? A ver. Ya que es que acá como que me confunde este ejercicio, porque en el fondo tiene dos semestres distintos y como que no sé posicionarme en qué semestre, como que me confunde el mismo enunciado por el hecho de que me están hablando de un semestre y de otro semestre y después como que no sé qué semestre tomar Bueno, pero esto o es si que lo hago como en dos es pasos todo el distintos. año. Es todo el año. El único problema que hay es que aquí tienes una época
te dice que lo que hace es, el primer semestre se capturan al mes 3.200 toneladas y el segundo semestre solamente 1.000. Y dice que la capacidad de procesamiento es de 1.000 toneladas al mes. Entre la captura y el procesamiento se pasa a cámaras de frío. Vale, pues da igual que mes sea cuál, ¿vale? Pero esto lo voy a pasar a la pantalla de al lado para poderlo revisar y no tener que ir haciendo locuras, ir saltando, pero fíjate que lo que te dice es que del mes 1 al mes 6, perdona, voy a compartir la pantalla del iPad. Del mes 1 al 6 tienes producción, que son las capturas, igual a, me habías dicho que era el enunciado número 24, pues igual a 3.200, y del mes 7 al 12 tienes inventario igual a 1.000. Y ahora, digo, esto es lo que tú cazas, lo que pescas. Y después lo que eres capaz de envasar, siempre es 2.100 toneladas al mes, toneladas al mes, toneladas al mes, toneladas al mes. Entonces, fíjate que si empiezas con 0, pues al final del mes 1, ¿cuánto tienes en pescado? Pues tienes un inventario de 1.100. Y al final del mes 2, pues tienes un inventario de 2.200. ¿Sí? Y al final del mes 3, pues tienes un inventario de 3.300. ¿Por qué 1.100? Pues porque 3.200 menos 1.100, 3.200 menos 2.100 es 1.100. Por tanto, ¿qué inventario te queda? 1.100. ¿No? Pescas 1.100 más que lo que envasas. Bueno, pues vas aumentando. En el mes 4, 4.400. En el mes 5, 5.500. En el mes 6, 6.600. Y ahora, fíjate que en el mes 7, a partir del mes 7 pescas 1.000 y envasas 2.100. Entonces, ¿qué haces? Pues los otros 1.100 los sacas del inventario que tienes. Por tanto, al final del mes 7 tienes como inventario 5.500, al final del mes 8 tienes como inventario 4.400, al final del mes 9 tienes como inventario 3.300, al final del mes 10 tienes como inventario 2.200, al final del mes 11 tienes como inventario 1.100 y al final del mes 12 tienes como inventario 0. ¿Vale? Este es el caso, como yo expliqué en clase, que había el régimen permanente y el transitorio. Te preguntan cuál es el inventario máximo. Pues el valor más alto del transitorio. Y ahora te dicen, el inventario promedio de pescado congelado es de 3.300 unidades. Bueno, eso lo podrías haber obtenido tú solo haciendo ahí, pues, 1.100 más 2.200 más 3.300 más 4.400 más 5.500 más 6.600 más 5.500 más 4.400, así hasta 0 dividido entre 12. Y te hubiera salido que en promedio tienes 3.300. Y ahora, ¿cuál es el tiempo medio de los pescados? Bueno, pues fórmula de Little. Y es igual a R por T. Vale, la tasa, voy a poner la constante, porque al final entradas y salidas son idénticas, pero la tasa que tengo, que es la misma, es 2.100. Podría haber promediado la de pesca y me saldría 2.100 también. Por tanto, aquí tienes un 2.100. Y el inventario te han dicho que es 3.300. ¿Cuánto es el tiempo medio? Pues 3.300 dividido entre 2.100. Lo que es ahora. ¿De acuerdo? Ya, esto es porque en el fondo lo que es como envasar se ve más o menos como si fuera una demanda, ¿o no? Por decirlo de una manera. Es que tal como te lo están comentando, te están diciendo que es la capacidad de procesamiento, ¿no? Y lo que te está diciendo es que la captura y el procesamiento del pescado se trata como cámaras de frío. Bueno, pues la entrada del sistema es la captura y la salida del sistema es el procesamiento de pescado. Y lo que te está pidiendo es que controles el máximo de inventario, el inventario promedio y el tiempo promedio entre entrada y salida. Profe, Dime, Valentina. que yo no entendí bien cómo se pasa del 1.100
100 al 1200? O sea, ¿por qué se suma 1000? Bueno, porque tú empiezas con 0, Sí. ¿de acuerdo? Y ahora empiezo con 0. Y se suman 3.200 toneladas de pescado que pesco. Ujú. Y le resto 2.100 que envaso. Y por tanto se van fuera del sistema, porque te está pidiendo que controles el pescado que tienes Ujú. en el congelador. Vale, pues 0 más 3.200 menos 2.100, ¿cuánto da? 1.100. 1100. Vale, ahora empiezo con 1.100. Pesco 3.200. Y envaso 2.100. ¿Cuántas quedan? Ya. 3.200, 3.300, 4.400, 5.500, 6.600. Vale, empiezo con 6.600. Pesco 1.000. Y envaso 2.100. ¿Cuántas quedan? 5.200. Ah, perfecto. Ya. Gracias, profe. ¿Sí? De nada. Sí. Chao, Diego. Profe, pero Dime. entonces la tasa de llegada o la tasa de salida está dada por la tasa como de llegada a la cámara de frío. Bueno, pero es que te lo dice el enunciado. El enunciado te dice que la entrada es lo que pescas y la salida es lo que envasas. Y te pide que Es que tengas eso es en lo que cuenta cuál es el inventario máximo en la cámara de frío. Pues cómo entra en la cámara de frío cuando pescas. ¿Y cuándo sale de la cámara de frío? Cuando envasas. ¿Qué puede haber si no? en- ¿Qué pero alternativa hay? en teoría el envase se hace en la cámara de frío. No. Dice, una firma posee barcos pesqueros y procesa pescado. La captura de pescados es variable durante el año, pero se puede resumir en esto. La capacidad de procesamiento es de 2.100. Entre la captura y el procesamiento, el pescado pasa por una cámara de frío. Bueno, él lo pesca y después lo saca del congelador, lo deja en el congelador hasta que lo puede tratar. Lo quita del congelador y lo pone en una lata, que es procesamiento. Entonces, desde que lo mete en el congelador hasta que lo saque del congelador, esa es la operación que yo estoy analizando en este problema. Adiós, Orlando. Yo estoy tratando únicamente esa operación y esa operación dice, ¿cuál es el inventario máximo? ¿De qué operación? Pues de la que estoy tratando, de la cámara de frío, no puede ser de otra. Porque no hay otra. Y ahora dice, además después lo deja más claro, el inventario promedio de pescado congelado es de 3.300 toneladas. ¿Cuál es el tiempo medio de los del pescado antes de ser procesado? Bueno, pues este sistema es un sistema así. Una entrada, una salida. Y el sistema, la entrada es la pesca y la salida es el procesado. Entonces te dice que el inventario medio es 3.300. Que no te lo tenía que decir, lo podrías haber calculado. Y tú sabes que en promedio las entradas son iguales a las salidas. Vale. La pesca es o 3.300 o 1.100 o 1.000. O 3.200 o 1.000. Y las salidas siempre son 2.100. Bueno, pues o calculas el promedio de aquí, te da 2.100, o pones directamente 2.100. Y ahora solo te falta T. ¿De acuerdo? Lo que me cuesta ver es como por qué en el fondo es este tema de la tasa de entrada y de salida, porque como Vamos que a me ver. cuesta separar el proceso ¿Qué entre hay? lo que es la pesca y lo que es el procesado, porque Pues como hay que un congelador. Es que te lo dice el enunciado, hay un congelador, eso es lo único que tienes aquí como proceso. Te están haciendo todas las preguntas a la capacidad del congelador, al tiempo que está el pescado en el congelador. O sea, no es un problema del ejercicio de procesos, del temario de procesos, es otro problema. Pero claro, fíjate que no puede ser de ninguna otra cosa. ¿De qué puede ser si no? pero cuando es que lo que me cuesta ver es que la tasa de entrada está dada solamente por la cantidad de pesca que se realiza Vale, o por la cantidad de pesca y el envasado. vamos a ver, vamos a ver. ¿Tú guardas las latas de atún en el congelador?
No, ¿Yo? sí, tú, Sí. no. Tú guardas No, latas de atún. No, las latas de no, atún. no, en la defensa. Claro, pues entonces, si te hacen las preguntas del congelado y te están diciendo que el procesado es lo que saca al proceso, dice, entre la captura y el procesamiento, el pescado se pasa a la cámara de frío. Bueno, pues lo que entra es lo que se pesca, lo que sale es lo que se procesa. Sí, porque el enunciado te está diciendo eso. El enunciado te dice, fíjate, entre la captura y el procesamiento, el pescado se pasa a las cámaras de frío. Entonces, fíjate que lo que te está preguntando es que el pescado entra, se mete en una cámara de frío, se procesa. Vale, ¿cuál es el inventario máximo? ¿De dónde te lo puede pedir? ¿Te dice algo? ¿Te da alguna salida de las latas? No, por lo tanto, el proceso es que entra pescado, se transforma en latas. Eso es lo que tú estás analizando. Hasta luego, el Claro. mundo. Bueno, pues entonces lo único que puedes resolver es el inventario que hay en medio, que hay en el congelador. Es el único que puedes analizar. Porque las entradas son lo que pescas, las salidas son transformar el pescado en una lata y ya no está en el congelador, ya no está. Porque si te fijas, el sistema está planteado como entradas, pesco, salidas, latas. Claro, Entonces, ya, o sea, en el fondo tenemos es que eso es lo que, esto es lo que complica, que en el fondo al final tenemos como una tasa de entrada que no es lo mismo que la tasa de salida, ¿o no? sí, Si son a igual. largo plazo sí. A largo plazo sí, fíjate. A ver, vamos a ver. Si tú te pasas 6 meses a 3.200 y te pasas 6 meses a 1.000, en promedio, ¿cuánto te pasas? 6 por 3.200 más 6 por 1.000 dividido entre 12. ¿Vale? Y esto es 2.100. Ya. Recuerda que lo que te dice el problema es que, o la fórmula de Little, lo que te dice es que la tasa de entrada es igual a la tasa de salida en régimen estacionario, en el permanente, en promedio. Pero en un punto concreto puede haber diferencias. Ya, Y esas diferencias ya, son las que generan este inventario que tienes aquí. Esa evolución del inventario, que es el régimen transitorio, no el permanente. ¿De acuerdo? ya, Preguntas. ya, perfecto. A mí me quedó más claro. Porque tú lo que tienes que pensar es que la fórmula de Little considera el promedio. No te dice nada de un momento concreto, te habla del promedio. Fíjate que el pescado que se coge en enero de extra puede estar un montón de tiempo. En el mes 1 de extra se puede estar un montón de tiempo en el congelador. Lo único que te ha contestado esta pregunta es que el tiempo medio que está el pescado en el congelador, el tiempo medio es aproximadamente igual a un mes y algo, un mes y medio. Pregunta, Ya. Manuel. Ah, profe, yo tengo una duda de la guía tema 3. A ver, dime. Es la 25. A ver, ¿qué problema tienes? Que la solución, o sea, bueno, de partida es que por las demandas, como que la tasa máxima es muchísimo más bajo que la tasa que me da. Porque una es 8.000, después baja a 7.000. Pero en la solución igual
Bueno, yo la leí y sale que hay que producir un 10% más, pero no entiendo por qué Sí. no pone 900 por 1,1 para Bueno, sacar muy ese fácil. 10%. Bueno, lo del error numérico lo miraré, tendré que mirarlo, está en la 25. Tema 3, ejercicio 25. Y luego el ejercicio 30 del tema 4. Ahora, ¿por qué no tienes que tener, por qué tienes que ir por 0,9 y no multiplicar por 1,1? Bueno, te lo voy a poner con un ejemplo súper rápido, porque es relevante. ¿Sí? Tú imagínate que quieres tener 1000 unidades correctas. Ya. ¿De acuerdo? Y entonces tú lo que haces es multiplicar 1000 por 1,1 y te salen 1100. ¿Sí? Eso es lo que haces tú. Sí. Sí, vale. Ahora, toma este 1100. Y ahora, fíjate que el 90% son correctas y el 10% son incorrectas. Ujú. ¿Cierto? Pues si haces eso, de incorrectas te salen 110 y de correctas te salen 990. Ya. Por tanto, no llegas a las 1000. Para llegar a las 1000, lo que tendrías que haber hecho es 1111. Y era un 10% de 1111, son 111 incorrectas. Y 1000 correctas. ¿Sí? Por tanto, ¿cómo he llegado a este 1111? 1000 dividido entre 0,9. Esto te da 1111,1 periódico. ¿De acuerdo? Y ahora que ya has visto los cálculos, sí que te puedo explicar qué es lo que sucede. Lo que está sucediendo es que al multiplicar tú por un 10%, no estás teniendo en cuenta que en ese 10% extra que tú has fabricado, también hay un porcentaje que salen mal. Sin embargo, al decir que solamente el 90% salen correctas, tienes en cuenta también que las extras que produzcas habrá un 10% que salgan mal. ¿Sí? ¿Te ha quedado más claro, Manuel? Por eso tienes que dividir. Para tener en cuenta que del 10% extra que tú produces, también hay unas cuantas que se hacen mal. ¿Qué es esto que he hecho yo aquí? Pero igual ahí en la respuesta divide 900 por 0,9. Claro, pues porque él no quiere hacer 1000 correctas, quiere hacer 900 correctas. Por tanto, aquí en vez de tener 1000, pues tendrías que tener 900. Y entonces fíjate que si yo hago esto, pues aquí me salen 990. Y si me salen 990, quiere decir que hago 99 incorrectas. Y eso significa que hago solamente 891 correctas. Y no 900, que es lo que quería. Pero si yo aquí pongo 900 y divido entre 0,9, aquí salen 1000. Y ahora, si yo hago 1000, fíjate que 100 salen incorrectas y 900 salen correctas. Y ya están exactamente los mismos números que en la pauta. Que puede ser que estén erróneos porque parece que los números no coinciden con los de la tabla de arriba. Tengo que revisar. ¿De acuerdo? Ya. Pero fíjate que ahora que lo miras, te das cuenta que es que tienes que tener en cuenta que del 10% extra que produces, algunos también salen mal. Y si no haces eso, no lo tienes en cuenta. Ya. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Más dudas? ¿No? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Y lo dicho, si queréis hacer un día de dudas, me lo comentáis y acabamos de quedar. Gracias y si no nos vemos, hasta el sábado por la mañana. Chao.